Bueno, buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Estamos en verano, nos pillamos yo creo que casi todos de vacaciones o a punto de volver de ellas, así que las limitaciones técnicas me temo que serán un poquito más gravosas de lo habitual, pero creo que va a merecer la pena porque en esta mañana tórrida de agosto he decidido plantearles un análisis de una de las películas que me parecen más interesantes del último que ha llegado este verano, por cierto, muy bueno en lo que toca al fantástico. Tenemos Longlegs, que es una maravilla, tenemos el nuevo Alien, que vamos a ver qué nos depara, y tenemos un slasher que ha llamado la atención de propios y extraños, como es In a Violent Nature. Entonces, es una película que a mí me interesa mucho, sobre todo porque como si ustedes son más o menos asiduos al canal, saben, lo que a mí me interesa de la expresión cinematográfica es lo que toca a la forma fílmica, a la construcción del discurso, del punto de vista, mediante la cámara, mediante los recursos formales, el uso de la profundidad de campo. Entonces, claro, cuando yo veo esta película, noto que me da muchas cartas para jugar y para hacer un análisis muy pegado al texto, aunque en algún momento plantearé alguna pequeña interpretación, pero vamos a hacer análisis formal casi pata negra. Y vamos a ver qué grandes cosas hay en la película, qué grandes hallazgos, porque hay algunas decisiones formales realmente portentosas, y también qué problemas nos plantea, porque es una cinta, a mi juicio, e intentaré definir por qué imperfecta. Es una película imperfecta, lo cual no la hace peor, sino que simplemente, bueno, pues amplía en lo bueno y en lo malo el territorio del debate que podemos hacer alrededor de ella. Entonces, vamos a empezar por este plano de apertura, un plano profundamente misterioso, casi abstracto, como pueden ver, donde lo que hay ya para empezar es una especie como de metareflexión cinematográfica. Me llama la atención que la película se abra con esta ventana partida, quebrada, que da hacia esa especie como de fondo del encuadre verde, ¿no? Hay una zona de sombra interna, una zona de luz externa, y hay una mirada que claramente es la nuestra, que se mantiene durante unos segundos. Se sugiere, ya digo, una especie de puesta en abismo, de reflexión sobre la mirada, el tamaño del encuadre. Además, es una película que el encuadre es estrecho, es un encuadre que es cerrado, lo cual vamos a ver que eso cómo implica la composición de planos. Y de pronto, para reforzar esta idea que planteaba, el propio diálogo nos invita a mirar. Es una película que desde la primera línea de diálogo lo que ya pone en el centro es que lo que nos va a exigir es un ejercicio contemplativo, es un acto de mirar, puro y duro. La historia es un dislate, no vale absolutamente para nada y a nadie le interesa. La película no va de lo que cuenta, la película es cómo lo cuenta, ¿no? Es un rasgo común a prácticamente todas las grandes películas, pero en esta mucho más. Claro, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar ese exterior, que luego veremos al final de la película cómo se articula. Tenemos que mirar hacia un hipotético detalle que la cámara nos hurta, luego ya empezamos a hablar de fuera de campo, ¿no? Efectivamente, la película comienza situando, además, repito, fuera de campo, un operador textual, un objeto clave para lo que será el desarrollo de las acciones, que será ese misterioso collar, ¿no? De entrada es lo primero que se plantea encima de la mesa. La, la propia película, y en esto va a ser muy tramposa en el mejor sentido de la palabra, porque vamos a ver que lleva directamente a un callejón sin salida, la propia película plantea la existencia de ese collar como algo subrayado, algo clave, ¿no? Ya desde el minuto uno te está diciendo, ese objeto está aquí por algo, pero la cámara no nos lo muestra hasta que tendrá que hacer un desplazamiento, ¿no? Pero antes de llegar a ese desplazamiento, el propio texto de la película va indicando, va haciendo como una especie de apertura consciente, ¿no? Fijaos hasta qué punto la escritura de la película es absolutamente consciente, se está escribiendo, está diciendo, por eso estamos aquí, nosotros, espectadores, hemos venido a ver algo que tiene que ver con la masacre de White Pine. Luego veremos que son varias masacres las que se supone que se van solapando en la película, pero nos da un hueco, una posición al espectador, esto va a ser clave, o sea, la película funciona. ¿Cuándo funciona? Porque nos da una posición al espectador, cuando se cae a pedazos ya veremos por qué, es precisamente cuando prescinde de la lógica de la mirada del espectador, pero ya está diciendo, hay un collar, hay una posición para ti que has venido a mirar, que tiene que ver con la masacre de White Pine, y posteriormente, ahora sí, la cámara en un desplazamiento lento hacia la derecha, encuadra y nos lleva directamente hacia ese objeto. Y fíjense que hace un trasfoco, borra el fondo de plano para reforzar, para subrayar de alguna manera la importancia de ese objeto que está poco menos que ligeramente descentrado, pero más o menos centrado en posición en plano, ¿no? Este primer plano nos va a llevar a una serie de decisiones que me parecen interesantísimas a nivel visual. El primero va a ser la introducción de los planos cenitales. Una de las hipótesis que voy a intentar mantener en este vídeo de hoy
es que la película encuentra su gran baza narrativa, ética e incluso me atrevería a defender que teológica, habrá mucho que sacar, ¿no? Gracias a los planos cenitales. Es decir, hay 3, 4 planos cenitales en la película que vamos a ver que son el clave, o sea, son absolutamente claves en términos interpretativos para saber cómo está funcionando. Este es el primero, que es, como bien recordarán, en el que sale el monstruo, el hombre, el Johnny este famoso, ¿no? Luego veremos dónde están el resto, pero de ese plano, de pronto la cámara se aleja, vuelve otra vez como a tomar distancia, de nuevo estamos fuera de la acción, nos vamos a este plano general y ahora atención lo que va a hacer aquí la enunciación, que es muy interesante. En primer lugar, va a plantear 2 planos para presentar el surgimiento del asesino, ¿no? Del monstruo al que vamos a acompañar de alguna manera en ciertos fragmentos de la película, pero lo hace en primer lugar desde fuera. Es decir, volvemos otra vez al tema del reencuadre, ya hemos visto cómo la película empezaba reencuadrando, ahora reencuadra también, pero ojo, nosotros no estamos con el monstruo, estamos asomándonos visualmente al interior de la cabaña, hay una distancia narrativa. Y luego también utilizando planos con una escala muy lejana en picado o en contrapicado, que veremos que los picados y los contrapicados en la película van a ser de extrema importancia. Luego, siempre va a haber, excepto en algún plano que llegaremos a él, siempre va a haber una distancia narrativa. La cámara siempre va a tener muy claro que es un ente autónomo, es decir, esto es una de las cosas que más me interesan de la película. La cámara es absolutamente consciente de sí misma en sus mejores momentos. Nosotros, como espectadores, casi toda la película tenemos que jugar con la idea de que hay una cámara y de que esa cámara está funcionando y a dónde nos lleva y cómo nos mueve esa cámara, y de ahí se entiende todo el dispositivo, si no, lógicamente no se entiende nada. En el prólogo de la película te lo está diciendo desde el minuto 1, o sea, la cámara te guía, pero luego te separa, te lleva a tomar, ya digo, un hueco, una especie de distanciamiento con la mirada del asesino. Eh, Hace unos días, hablando con Eduardo Guillot, sugería, y con Ramón Alfonso, con los que ya habían visto la película, me sugerían, y sugerían entre ellos, que la película era una especie como de mezcla de híbrido entre el slasher y el slow cinema, ¿no? A mí la idea me gustaba mucho, de hecho fue lo que me llevó a ver la película, no les voy a engañar, pero creo que hay que darle una vuelta a esta cuestión. La película funciona mediante la detención de tiempo. Es verdad que esto ha molestado a mucha gente, los planos contemplativos, la errancia y tal, eh, pero no es, a mi juicio, una película pura y dura de slow cinema. De hecho, yo creo que el plano que más durará 3 minutos, como mucho, no creo que dure más. Es decir, es una película que no entraña tanto el dispositivo formal propio del slow cinema, sino que lo cita, ¿vale? Que lo referencia. También, pues esto es un debate más viejo que la tos, para dotar al slasher de una cierta pátina intelectual que igual no necesita, ese es otro debate, porque luego veremos que reformula cosas del propio slasher, la película, pero también un poco para garantizar un discurso algo diferente con respecto a lo que plantea. O sea, aquí la cuestión es que tenemos unos miembros narrativos que conocemos, que son pues, los adolescentes subnormales, la cuestión del sexo, el asesinato que se basa en un monstruo al que no se puede vencer, etcétera, etcétera, y una serie de estilemas formales, entre cuyo ADN está la extensión de plano, que ya digo que yo no creo que sea una base importante en la película. En la manera en la que muestra el movimiento del asesino, sí, aquí está la clave, ¿no? Guillot y Ramón Alfonso me hablaban de Elephant o de Jerry, de las aproximaciones de Van Sant al slow cinema. A mí me interesa, pero también quiero, o sea, más que jugarlo como una cita, que es una cita, a mí lo que me interesa es la cuestión casi humanística, y voy a explicar esto, con la que se muestra el asesino. Es decir, el asesino es el centro compositivo del encuadre. Y prácticamente el 80% de los planos que toman al asesino como protagonista de la acción se componen centrándolo en cuadro de una manera absolutamente ordenada y disponiendo todo el espacio a su alrededor. Es decir, esta película es muy interesante porque es una película de personaje en el espacio, es decir, de cómo fondo y forma, parte de plano, digamos, trasera y figura humana, están dialogando, y ese diálogo es realmente muy interesante, ¿no? En términos visuales. Es la primera vez que tomamos constancia de esto, son con esos planos de seguimiento. En un momento dado llegamos al segundo cenital de la película, y aquí, claro, hay que detenerse porque es un cenital muy interesante. Es un cenital
es este que ven reproducido a la derecha del perro ahí visto desde la mirada del asesino, ¿no? Es un cenital eh, que realmente no es un plano subjetivo, porque fíjense que nuestra mirada no coincide con la mirada del monstruo, creo recordar que hay muy pocos planos subjetivos en la película, sino que maneja como una especie de idea distanciada. Alguien está mirando, hay un desencaje, alguien está mirando, claramente, pero no sabemos por qué, ni qué le lleva a mirar, ni qué es lo que nos está diciendo esa mirada. Podemos intuir, pero tendremos que llegar al final de la película para despejar esta idea, que algo tiene que ver con la naturaleza del mal, que es lo que está anunciado en el propio título de la película, ¿no? O sea, no me estoy inventando nada. La película se llama o hace referencia a una naturaleza violenta. Esa naturaleza tiene un anclaje claramente físico en la naturaleza, en los bichos, las trampas, los arces que se matan entre sí, tal y cual, pero también tiene una naturaleza claramente teológica que está flotando sobre la película y que se va encarnando, como vamos viendo en estos planos cenitales, donde hay claramente una escritura superior, una mirada que está proyectándose con respecto al problema del mal, ¿no? Aquí lo dejo reencuadrado y refuerzo esta idea de que la mirada, la película constantemente nos va a estar planteándonos a nosotros como espectadores por qué miramos, cómo miramos y luego también a la propia anunciación, es decir, se está planteando constantemente dónde está la cámara y por qué. Esto lo vamos a ver de manera muy clara, ¿no? Esto es otro ejemplo de esos planos centrales que decía donde, de alguna manera, si se fijan, todo el espacio, todas las líneas compositivas, los objetos, las casas, los coches, se ordenan gracias a la posición del asesino. Aquí, evidentemente, la referencia al videojuego es obvia, no hace falta casi ni inventarlo, pero bueno, esta es una cámara que viene directamente de la lógica lúdica, que a muchos espectadores les molestará, supongo, porque hace ahí como una especie de quiebro entre videojuego y cine que es un poco chirriante, pero claro, en la peli está muy bien, porque en la peli realmente lo que plantea es la ausencia de interacción, o sea, tú no puedes detener de ninguna manera lo que ocurre y esa rozadura ética, ¿no? Y dices, bueno, ¿lo detendría o no lo detendría? ¿O cómo funcionaría con respecto al espacio, ¿no? Pero es que hay que ir un pelín más lejos, porque de igual manera que hemos visto que el collar era importante como primer operador textual, en el segundo, prácticamente, esto es las pocas escenas, muy poco tiempo de metraje después, vemos que hay como una especie de camino doble que se abre hacia el protagonista. Por un lado, cuando detecta que hay un ranger, hace como ademán de seguir el coche, es decir, hay un posible camino que va hacia el ranger. Luego veremos que esto es la justificación de la trama de la venganza, es decir, quizá el bicho mate porque se quiere vengar, quizá, o camino de la derecha, quizá mate porque está buscando el famoso collar este que se supone que estaba vinculado con su surgimiento, ¿no? Y con su renacimiento. Es decir, ya vemos como la película, en un movimiento de cámara, porque esto es un movimiento único, primero se va hacia el ranger, después se va hacia la casa, te está planteando las dos posibles explicaciones narrativas de por qué estamos viendo esto, o por una trama de venganza o por una trama vinculada con el collar, que en el fondo es la misma, pero no es exactamente la misma. Y, y la cámara sabe jugar a esta idea de esperar, ¿no? Esto es muy del slow cinema, pero aquí evidentemente tiene un contexto evidentemente mucho más macabro. Es decir, la cámara sabe cuándo detenerse, cuándo manejar una distancia con respecto al interior de los espacios. Aquí, por ejemplo, esto es la preparación para el primer asesinato, cuando el protagonista, digamos, ya conoce al que se va a cargar y le espera, ¿no? Pero en esa especie como de vertebración de ideas, en el interior de esta casa, hay un elemento compositivo claro y un operador textual absolutamente fundamental. Luego nos vamos al asesinato. La correíta con la cadena. Vale. Esta sabemos, luego nos dirá la película que esta no es la que está buscando el bicho, pero quiero que se fijen en cómo está compuesto el plano, porque a nivel de composición este plano realmente es prodigioso. Tenemos de nuevo un reencuadre. En el reencuadre tenemos una televisión, es decir, claramente una puesta en abismo sobre apuesta en abismo. Tenemos una fotografía familiar, luego veremos también esto a dónde nos lleva, y tenemos, y esto es clave, una ausencia manifiesta, es decir, si se dan cuenta, este plano está rodado para que el monstruo no se refleje en el espejo, para que todavía, no sabemos por qué, todavía no pueda ser mostrado. No hemos visto su rostro en ningún momento, lo cual ya nos va a llevar lejos. Cuando llegamos al espejo,
a este espejo, lo que nos encontramos es, primero, fíjense en composición, una rima marcadísima con esa especie de juegos de dentro, fuera, reencuadre, mirada que hemos visto al principio de la película, y después una especie como de delirio, fantasía, imagen rara, donde su padre, el padre del bicho, le aparece para darle como supuesta herencia al collar de la madre. Esto está muy bien, pero es que lo que está mucho mejor es si se fijan en plano, por eso siempre digo, hay que detenerse el tiempo que sea necesario para entrar en ciertos detalles. El padre está rodado de tal manera que tampoco tiene rostro. Es decir, vemos claramente cómo la película está bloqueando tanto la expresión facial del asesino como la expresión facial de su padre, que se supone que es un personaje empático. Luego algo está chirriando ahí, ya veremos después el qué. Está chirriando una cuestión vinculada con la identidad, que es uno de los pilares del slasher, ¿no? El slasher muchas veces, de alguna manera, tiene un exceso de rostro, que es el rostro del dolor, el rostro de la víctima, el rostro del personaje que se ha asesinado, frente a un rostro bloqueado de máscara, de no poder, no humano, ¿no? Casi me atrevería a decir. O sea, negar la humanidad del asesino a base de negar su rostro, que esto es absolutamente levisaniano, ¿no? En algunos momentos de la película esto se ve claramente, es decir, por ejemplo, en este plano en composición vemos cómo el monstruo está totalmente fuera de foco, su rostro no podemos contemplarlo, mientras que lo que se nos ofrece es la mirada sufriente de este señor bueno, del redneck este, que tampoco es que sea un personaje especialmente empático. Pero fíjense cómo esto es salvaje. La película empieza con un personaje que busca algo que conecta el rostro con esa figurita, esa especie como de cadenita que hemos visto. Es decir, casi me atrevería a decir, sugiriendo lo que voy a intentar desplegar después, que la película, por lo menos en su primera parte, que es sin duda, a mi juicio, lo más interesante, es el problema de un hombre que no tiene rostro, que no tiene identidad, que no tiene historia y que la va buscando. Y si se piensan que estoy sobreinterpretando, vamos a hacer una pequeña comparación muy rápida. Fíjense en la escala de este plano, donde parece que el asesino directamente está buscando el rostro de su personaje, con este otro plano inmediatamente anterior, que es el de la mano intentando coger la cadenita, una cadenita que resulta ser falsa, con el posterior, que es el de la mano ensangrentada, ya después de haber asesinado, cogiendo efectivamente la cadena. Claramente hay una conexión, hay una conexión simbólica que nos está llevando en una dirección, que de momento vamos a dejar apartada, pero que más adelante tendremos que recuperar. También hay un plano. Acabo de caer ahora que no he incorporado en la presentación, pero es cuando va la camiseta de la primera víctima, lo que hay es un rostro, un rostro de un ranger en la víctima de campamento, ¿no? Vamos a irnos al campamento. La película empieza, como tantos otros slasher, con un primer asesinato ritual, ¿vale? Un desconocido, tal, que pasa por ahí, al que se ha cargado, o que estaba en su casa y ha dado la casualidad de que estaba por ahí, y nos vamos a el inevitable campamento de verano. Ahora bien, aquí la cámara hace una cosa muy interesante, gestión de punto de vista. Hasta aquí, todos los planos de la película estaban dados por la mirada del asesino. Casi todos, menos el primero y algún otro más, ¿no? Es decir, el asesino se giraba, había reencuadre o trasfoco o lo que fuera, y veíamos cuál era qué era lo que este personaje estaba mirando. Y a partir de cómo se movía, de cómo miraba hacia un lado o hacia otro, el montaje respondía. Aquí tenemos este plano donde los adolescentes, bueno, postadolescentes están están en su rito de paso de campamento con la hoguerita y tal y cual, y en un momento dado, ¡paf!, la cámara hace una cosa muy rara, sale completamente del punto de vista del asesino, aparentemente, y se va a escuchar las narraciones, los diálogos de estos personajes. Aquí para mí está el primer problema de la película, y es que los personajes son absolutamente idiotas. Y esto es un problema, me dirán ustedes, esto es un guiño del slasher. No, ya está bien de hacer apetar nuestras convenciones de género para hacer personajes que son profundamente insoportables. O sea, estos personajes no van a ningún lado, son un desastre. Además, todos están como llenos de tópicos. Son súper machistas, son súper idiotas, beben, o sea, es como los peores personajes del mundo, y luego, evidentemente, así les va en la película, que son de donde no hay mata, no hay patata, ¿no? Entonces, volviendo a la cámara,
¿Qué es lo que hace la cámara? La cámara utiliza unos planos en espiral, ¿no? Que ahora vamos a ver, los tengo por aquí sacados, unos planos en espiral, va haciendo unos cortes en montaje, mientras va rodeando desde fuera en 360 grados la cuestión, o sea, la unión de los tardoadolescentes. Esto es molón, porque por un lado aquí sabemos que la cámara, y vuelvo para atrás, la cámara no responde a la mirada del asesino, es decir, no estamos dando vueltas con él, no es un plano subjetivo, pero tampoco es exactamente un plano que haga justicia a los adolescentes. Es decir, vamos a escuchar aquí la historia de estos tíos, pero no estamos con ellos, estamos como en una especie de limbo de espacio enunciativo intermedio entre el monstruo y los asesinos, perdón, el monstruo y las víctimas. Y esto está muy bien, esto es como una especie de brecha. Claro, aquí hay un problema en cambio de punto de vista, y es que si la película ha empezado con el asesino y en la enunciación va a otra cosa, y dice, bueno, nada, ya dejo de lado al asesino porque no me conviene y para dotar de cierta tridimensionalidad falsa a estos personajes, les voy a escuchar un rato. Aquí hace un quiebro que a mí me parece un poco tramposo, al menos en términos narrativos. Eh, También me parece un poco tramposo cómo se generan mediante operadores textuales muy chuscos la psicología de los adolescentes. Es decir, por un lado tenemos este plano que es buenísimo en composición y de hecho lo he dejado con el fondo blanco para que lo vean exactamente como es, ¿no? Como cuando ellos se hacen el selfie, hay todo ese espacio en negro a la derecha de plano, que es donde se supone que está el asesino, se supone que está mirando desde ahí. Entonces, qué bonito, qué inteligente es cómo reencuadran, ¿no? Y genera esa diagonal entre el fuego, los rostros visibles de los protagonistas y ese espacio en negro en el que se supone que está el bicho. Me gusta muchísimo la composición de este plano, pero me molesta un poco la cadena textual de operadores de rasgos psicológicos de los personajes. ¿Esto qué quiere decir? Vale, ¿qué dice la película de los adolescentes estos, de los adolescentes? Vale, que se hacen fotos y se hacen selfies, muy bien. Esto lo hemos visto contado, por ejemplo, en Tarot, mucho mejor. ¿Qué más dicen? Cultura de la cancelación. ¿Cómo no? Tenía que salir la cuestión de la cultura de la cancelación en un tono irónico, tenía que hablar de masculinidad tóxica, como no, y tenían que hablar del yoga. O sea, estos son como una especie como de intentar que los millennial, que ciertos rasgos de la psicología millennial, que en el fondo son brochazos súper gordos y no llevan a ningún lado, encajen directamente en la película. Eh, es un desastre, porque claro, es que con estos personajes no puedes establecer ningún tipo de vínculo y además es que, repito, están muy mal escritos. Pero hay algo que sí que me interesa un poco más, y es que la película sanciona explícitamente el deseo. Y lo lleva más lejos que otros slasher. Por varias razones. Y en este sentido, claro, se puede hacer una lectura muy conservadora. La peli tiene unos elementos conservadores bastante resbaladizos. Pero se puede hacer una lectura interesante, creo. Y aquí sí que me interpreto un poco más que analizo. Fíjense que por un lado, los dos bloques centrales de asesinatos, que son el del primer protagonista y las dos chicas que están en el lago, hay una tensión indudablemente sexual, como está en la lógica misma del slasher. Pero fíjense que lo que instiga en primer lugar la narración ya no es ni siquiera la cuestión del acto sexual. En otros slasher, dos adolescentes tenían sexo y se les castigaba, entre comillas, porque se les cargaba el asesino. Bien. Y lo que se castiga es el deseo mismo. O sea, el que este buen señor quiera irse a buscar a las chicas de la gasolinera, pero fíjense cómo él mismo, que esto es muy tremendo, ¿eh? Y es muy sintomático de los tiempos que corren. Cómo el deseo masculino es tan vergonzoso, o sea, da como tanta cosa enunciarlo, parece que genera tantos problemas que al final hace una deriva escatológica, es decir, prefiere confesar que se va a cagar antes que confesar que quiere intentar mantener relaciones sexuales con unas chicas a las que ha conocido en una gasolinera. O sea, lo que dice esta escena de los problemas que tenemos ahora para enunciar el deseo masculino son súper interesantes. O sea, aquí hay un temazo en esta escena de la película que además luego vamos a ver cómo se redondea porque es magnífico, ¿no? Claro, ¿cómo mata al tío? Le mata viéndole la cara por la mitad, es decir, negando el rostro, por un lado, por otro lado, negándole la palabra, o sea, negándole incluso la capacidad misma de hablar. O sea, es un señor que ha anunciado su deseo y le va
a partir el rostro como lo más profundamente identitario suyo, pero también aquello que tiene que ver con la palabra, porque de hecho vemos la lengua cortada y todo, o sea, está explícitamente escrito y es tremendamente interesante. Y luego, evidentemente, hay como una especie de conexión entre la cultura de la cancelación, la negación del propio deseo, ¿no? De yo qué voy a desear, con el gesto del asesino que es absolutamente brillante. O sea, es como decir, bueno, tú te has negado la capacidad de desear, te has negado la capacidad de hablar y de decir lo que realmente tenías que decir para contar tu historia. Crack, o sea, una construcción visual maravillosa. Luego veremos que esto en la escena del lago se reescribe de alguna manera. Pero es que la peli va como girando todo el rato en esta idea, ¿no? Ahí está el teléfono, que es el hecho mismo de la palabra, de pedir ayuda, de tal, como lo escribe en rojo subrayado en el encuadre. Cuando entra en la oficina de los Rangers en el museo este, lo que hace es utilizar la cabeza cortada sin boca. O sea, es un rostro sin boca, es un rostro que no puede hablar, está todo el rato el tema de la palabra. Y luego aquí nos vamos al tema de cómo el asesino, frente a este problema que tienen las víctimas con el lenguaje y tal, el asesino lo que va a tener es que resolver el problema de su propia identidad, su propio rostro. Entonces vemos, por un lado, este plano es muy interesante, ¿no? La cuestión de la foto, recordemos que había otra foto en el espejo de los Rangers, de tal, de los que se supone que le han matado a él y al padre y tal, y cuando desciende la foto aparece claramente el sustituto del rostro, es decir, la máscara, ¿no? Una máscara que además es tremendamente interesante y que ya de alguna manera cierra la primera curva de evolución del personaje. Es decir, de alguna manera lo primero que necesita el personaje para existir es su propio cuerpo, es su acto de matar y después es el sustituto del rostro, que lo encuentra en la máscara, digamos, de bomberos, que además se vincula con su propia historia, etcétera, etcétera. Bien, vamos a este segundo bloque que ya digo, es muy interesante a nivel visual. ¿Qué es lo que pasa cuando el personaje consigue la máscara y de alguna manera consigue tapar eso que nosotros no hemos visto, que se convierte en un bicho, en un monstruo ya con todas las de la ley? Y la enunciación responde de dos maneras. Primero, ralentizando los planos en los que él va por el bosque. Hay algunos planos, creo que tengo alguno por ahí para mostrar alguna captura, mucho más lentos. Y segundo, utilizando de una manera muy inteligente la profundidad de campo. Es decir, la mirada del bicho, la mirada del monstruo va a ser la que a partir de aquí empiece a guiar la acción. Fíjense cómo lo hace. Este plano es maravilloso, además es una composición en profundidad con una diagonal descendente de izquierda a derecha de plano, que se subraya, ahí lo tienen, con otra diagonal de izquierda a derecha de plano, y que cuando llegue a la cuestión de la chica que hace yoga ahí en el mirador, también tiene guasa el tema del mirador, la mirada, el sitio para mirar, etcétera, etcétera, izquierda, derecha, ascendente, diagonal compositiva, marcadísima, que va a ser como la constatación visual de la evolución del personaje. Y además, ya decía, tiempos muertos, planos mucho más lentos, de pronto planos sin cuerpos humanos, donde la naturaleza de alguna manera deviene inquietante porque no sabemos dónde está el cadáver, etcétera, etcétera. Es decir, escritura cinematográfica pura. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante de otro cenital, en este caso un cenital que se posiciona en el momento en el que están cargándose a la pobre chica esta del yoga. Y fíjense, es que es muy interesante. Es un cenital que funciona con una respuesta en montaje. Es decir, vemos la mirada de la chica que entiende que va a morir, o sea, ese es el momento donde la chica dice, vale, ya está, se acabó, con un plano respuesta que en contrapicado de alguna manera responde a esa idea de que va a morir, ¿no? Pero no es un plano puro y duro cenital como los que hemos visto antes. Es decir, aquí claramente está vinculado al personaje y lo cierra mediante montaje. Los otros estaban mucho más abiertos. El primero, el de la hojarasca, no sabíamos quién miraba ahí, suponemos que el mega narrador. El segundo es el del personaje, pero tampoco es un subjetivo. Aquí tampoco estamos en la lógica del subjetivo, pero sí que estamos en una lógica de cierre de plano. Fíjense qué diferente, es muy diferente la decisión en cómo mostrar el rostro que mira y cómo no mostrarlo y qué tipo de herramientas visuales se disparan ahí. Es muy chulo, es una idea muy chula. Igual que chulo es, por ejemplo, la manera en la que juega a generar aire reencuadrando para generar tensión, es decir, cómo, vamos a decirlo claramente, el personaje del asesino está
totalmente centrado en plano, porque es el centro de la acción, y cómo las víctimas aparecen descuadradas o utiliza el aire compositivo para machacarlas. En este segundo asesinato, además, hay una cosa muy interesante, y es que en montaje, que esto no lo ha hecho antes, incorpora lo que deberían ser primeros planos del asesino. Es decir, estos planos de la máscara, claro, ahora como no tiene rostro, pero el rostro está tapado, el montaje se puede permitir ser algo más convencional. También es muy interesante cómo hay una rima entre sangre de la boca de la chica, que era la que enunciaba su deseo sexual, y el sangre en la boca del chico que lo había hecho. Es decir, claramente aquí la película está trazada en una lógica donde si tú hablas de tu deseo, en este caso de un deseo lésbico, mueres. No se puede desear de ninguna manera y la película lo sanciona. Y estos los planos largos, estos que decía, donde fíjense, porque además es muy bonito, la distancia con el personaje ya es mayor. Ya el personaje, mientras va creciendo monstruosamente, mientras sus actos van siendo más monstruosos, la propia cámara va tomando en algunas ocasiones más distancia. También hay un contrapicado, también utiliza contrapicados, pero no me quería detener en esto. Quería detenerme, y ahora sí vamos a empezar a cerrar cuestiones vinculadas al rostro, con el momento en el cual la película realmente, en cierto sentido, concluye. Es decir, la película, esto es una hipótesis que voy a defender, de alguna manera termina media hora antes que su metraje. Esto es un problema, vamos a ver que es un problema muy gordo. Si el personaje del asesino primero renace, luego, punto de giro, encuentra un rostro falso y se convierte en algo monstruoso, evoluciona hasta este otro punto en el cual la película le ofrece la posibilidad de redimirse de alguna manera. ¿Vale? Esto hay que cogerlo con pinzas. Pero le da el único punto, entre comillas, humano, no voy a decir empático porque no es empático, pero sí de alguna manera donde deja de ser una máquina de matar. Y lo hace, fíjense, con un juguete de la infancia. Claro, en el momento en el que el juguete de la infancia aparece en plano, es este cochecito, que es un llavero que le recuerda a sus juguetes de cuando él era pequeño, se supone, cae en el mismo plano el arma. Es decir, se da a elegir entre el posible retorno a la infancia y la violencia. Aquí ya vemos cómo la película empieza a brochar ideas. ¿Qué es lo que pasa? El personaje se quita la máscara, tiene un impasse donde visualmente vemos que efectivamente puede llegar a un punto de reconstrucción personal y esto es hermosísimo. Por foco pasa lo que yo pensaba que no iba a ocurrir en toda la película, pero que ocurre. Y es que por cambio de foco pasamos del muñequito, del anclaje con la infancia, del posible retorno a un pasado que permita que eso sane de alguna manera con, ahora sí, un plano, primer plano del rostro deformado, herido, donde incluso se sugieren una serie de lágrimas por la sangre que le baja de los pómulos, etcétera, etcétera, del personaje. Es decir, aquí este es el punto concreto donde la película se la está jugando en el mejor sentido porque da la oportunidad al personaje para llevarle a algún lado, para hacer algo con él, más allá de convertirle en una máquina de matar. Es muy bonito porque además hay una conexión en la infancia entre el vínculo de la cadenita de oro y el coche. Si se dan cuenta, el plano al principio de la película, cuando él consigue la cadenita falsa, pero la cadenita, no vemos todavía su rostro. Cuando accede al pasado de verdad, la cámara sí que se permite el lujo de hacer eso que no hacía con el padre, que es decir, mostrar lo que hipotéticamente hubiera podido haber de humano en el villano, ¿no? Que es mucho, ya digo, es mucho avanzar, pero bueno, es una idea interesante. Claro, ¿por qué se rompe? Esto es algo que a mí me parece fundamental. Hay que detenerse para entender la película en esto. ¿Por qué se rompe, no? Porque dices, claro, efectivamente, el metraje ha llegado ahí, el personaje ha encontrado una manera de mantenerse en la infancia, pero se va a tomar por saco. Y se va a tomar por saco en esta frase, ¿no? Cuando de pronto otro personaje, que es este personaje del que no sabemos prácticamente nada, pero que se supone que está atravesando una depresión, dice, bien, mira, siento que el padre muerto de Cole lo jodiera. Esto lo dice otro personaje en Fuera de Foco, ¿no? Y ahí es cuando dice esto, cuando el monstruo revienta el coche y decide reiniciar su venganza. Claro, ¿a dónde está apuntando la película aquí? Esto es muy interesante porque está apuntando a un trauma vinculado con la muerte del padre, está apuntando a un posible caso de abusos sexuales, porque hay varios momentos de la película donde se hacen bromas, se apuntan a cosas vinculadas con los abusos contra la infancia. Están sugiriendo que el trauma de este personaje también está yendo por ahí. Es que es fundamental pararse aquí, porque es esta frase la que
hace que la naturaleza demencial del monstruo de alguna manera se reactive. Y fíjense en composición de plano, el juego de términos es brutal, es decir, el bicho con el monstruo abajo, en medio el árbol y arriba de nuevo en diagonal ascendente hacia profundidad de plano, pero fuera de foco ese otro hombre herido, al que no sabemos si está herido por un tema de abusos sexuales, un tema de que su padre ha muerto y es un tema vinculado con el luto, no lo sabemos, pero la diagonal está y la conexión entre personajes claramente está, es decir, algo está ahí que va del monstruo al otro bicho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Respuesta, volver a taparse el rostro, negar la humanidad y a partir de ahí entrar de nuevo en esa lógica de planos traseros, travelings de seguimiento, donde la cámara no hace prácticamente nada por reencontrarse con la humanidad de este ser, sino que lo deja vagar en el espacio. Claro, a partir de aquí la película ya se empieza a agotar, ahí todavía tiene un par de trucos de magia, este plano por ejemplo es magnífico, la primera vez que le disparan, nosotros ya sabemos que evidentemente no va a morir porque este bicho no puede morir, pero es muy interesante cómo el momento en el que le disparan hace esta especie como de falsa diagonal con respecto a los asesinos, o de falso efecto espejo, mejor dicho, con respecto a los asesinatos que hemos visto antes, ¿no? De la profundidad, la mirada, y cómo lo invierte, cómo genera esta especie de juego. Y ahora sí, llegamos al último gran cenital de la película, que es este plano absolutamente estremecedor, donde de la muerte, una vez más, vemos que el cenital siempre aparece cuando el bicho resucita. Hay una excepción, que es por supuesto el escena del Ranger, pero bueno. Y llegamos a este otro. Y aquí sí que sí, ya no podemos negar de ninguna manera que hay una teodicea como un piano escrita en la película. Es decir, el uso de los cenitales claramente apunta a la pregunta por la muerte, y a la pregunta por la violencia, y a la pregunta por la destrucción. Y están rodados en una posición claramente superior. Es decir, aquí hay una pregunta por lo teológico, o en el caso, por supuesto, como es una película posclásica, del vacío por lo teológico, de la desesperación ante la incapacidad para encontrar una respuesta al mal. ¿Qué es lo que pasa? Y sobre esto hay que detenerse. Cuando la película se da cuenta que no puede responder al mal, porque es que después de este plano cenital ya no hay respuesta posible, se desilvana por completo, se vuelve muchísimo menos interesante, se rompe, y esto es lo que realmente más me sorprende. A nivel de planificación, de uso de cámara, el director empieza a fallar como una escopeta de feria. Voy a ponerles unos ejemplos. El enfrentamiento entre el Ranger y el bicho, ¿no? Y el asesino, es cutrísimo, o sea, está rodado casi con un amateurismo insultante, porque no es ni una referencia al western, ni es un duelo, ni es nada, o sea, son, fíjense, planos montados, planos contra planos montados, que además hacen como un saltito de escala, ¿no? Primero de lejos y luego de un poquito más cerca. Esto es una cutrada. En términos visuales, esto es una cutrada, comparado con los planos que hemos visto de seguimiento, de profundidad de campo y tal. ¿Por qué de pronto empieza a rodar así? Porque tiene un problema, y es que tiene que meter texto y no sabe cómo. Es decir, aquí en la última media hora de película he confiado mucho en la imagen, la película funcionaba, pero en el momento en el que tiene que explicar cosas, contar historias, no sé qué, la película no sabe contarse. Se nota mucho que cuando hay que hablar, el director no sabe qué hacer con la cámara. O sea, fíjense lo cutre que es esto, es una cutrada, ¿no? O lo cutre que es la resolución de toda esta escena. O sea, esta escena no tiene, este plano no tiene ni pies ni cabeza. O sea, tú sabes que hay un bicho ahí que te va a asesinar y cortas, te quedas pegado para componer con los tres en plano. O sea, sí, la composición es interesante, claro, una línea horizontal, que es el cuerpo del bicho, y la triple división en plano del Ranger, la chica y el otro. Vale, muy bien, pero narrativamente no tiene sentido este plano. O sea, no se mantiene, no, nadie en su sano juicio puede darle verosimilitud y coherencia interna a este plano. Otro signo de que la película se está rompiendo y no lleva a ningún lado es que tiene que hacer otro cambio de punto de vista mucho más radical. Es decir, se le ha acabado la peli, ya no sabe qué hacer con el monstruo, se va con la Final Girl. Claro, pero es que la Final Girl no está rodada, no la aguanta la cámara. Es montaje picado, planos cámara en mano, no juega con el paisaje, no juega con la integración de ella en el paisaje, en la secuencia nocturna, es muy cutre visualmente y sobre todo más que cutre es algo que ya hemos visto en 250 slashers antes, es decir, hemos pasado de una reflexión muy potente del punto de vista a un agotamiento total. ¿Qué es lo que pasa? La película tiene, para mí, una serie de últimos grandes planos que son este y el del final. Este es magnífico, o sea, como
Fíjense, el personaje femenino está completamente aplastado en el centro, es decir, está atravesada por esas líneas de fuga marcadísimas, en las líneas del suelo que bien trazadas están en colores, ¿no? La carretera, cómo se nota que está como aislada, casi parece que flota. Cuando la van a rescatar, está como situada al fondo del encuadre, no entendemos nada, no sabemos qué va a pasar, y de pronto la cámara cobra una autonomía. Me parece bellísimo este plano, me da mucha pena no poder reproducirlo porque me parece bellísimo, me parece quizá uno de los planos más bonitos de la película, ¿no? Cuando de pronto la cámara empieza a adelantarse, 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 llega hacia ellas y acaba en esta composición de plano de ella mirando hacia la derecha, ¿no? Me parece, y luego entrará en el coche y tal. Pero este movimiento de cámara tan sinuoso, ahí dices claramente si esto está funcionando porque hay una escritura autónoma, es decir, porque claramente la cámara sabe lo que está haciendo. ¿Y qué pasa? Que aquí es donde la película se cae en pedazos absolutamente, porque tenemos una conversación de 7 minutos o de 8 minutos, que además se supone que es una conversación importante para entender la tesis de la película, pero que no hace realmente ninguna falta para entender la tesis de la película, y ahora voy a ir a esto, que es solo, única, exclusivamente estos 4 planos. Y tú dices, ¿cómo puedes? Bueno, hay 2 planos inserto que les voy a enseñar ahora, pero ¿cómo aguantas toda la conversación con 4 planos que son absolutamente banales? O sea, el problema es que la señora está hablando en el coche, está contando la historia del oso y no sé qué, pero la enunciación no aguanta, o sea, no sabe cómo contarlo. Entonces va haciendo como una especie de ping-pong entre unos planos y otros. Y de hecho, no es por pensar mal, pero casi sugeriría que los 2 planos más cercanos son retoques digitales y recortes y ampliaciones digitales de un plano máster. O sea, yo creo que esto lo han rodado con 2 cámaras y han sacado un plano ahí como han podido metiéndole zoom. Es una cutrada como un castillo grande. Además, los planos tiemblan, se van de foco. O sea, es un desastre visual que es una pena, porque dices, tío, si lo que tú sabes es contar con la imagen, no le metas diálogo, porque este diálogo, repito, no es relevante. Este diálogo lo único que dice es que hay algo dentro de la naturaleza que se pone en marcha sistemáticamente, que no tiene una explicación narrativa y que tiene que ver con matamos, matamos y matamos y matamos. Dices, bueno, bien, vale, o sea, eso es la lógica del slasher, está en el título de tu película. ¿Realmente aporta algo a la lectura? Yo intuyo que no. Luego están, ya digo, los 2 planos de detalle que además los he montado así para que vean hasta qué punto puede ser un único plano reencuadrado y cortado de una manera así un poco cutre. Es decir, tiene serios problemas el montaje en todo el tramo final de la película y la dirección. ¿Qué es lo que pasa? Que el director es muy listo y sabe perfectamente dónde cerrar y cierra en una serie de planos vacíos que están muy bien, en el plano de la gasolina, bueno, en fin, no está mal, pero para mí realmente a nivel enunciativo cierra en este plano y se encadena con este otro. Es decir, en el hecho que esto sí que explica mucho mejor que los 7 minutos de diálogo chorra que nos hemos comido, explica la idea de que la naturaleza no termina, de que es inquietante, de que el mal siempre está al otro lado, de cómo acecha. Es decir, ahí sí que lo ves. Claramente aquí estás viendo una explicación narrativa, visual, estrictamente visual, de la tesis principal de la película, que es que el mundo es malo, Dios no existe ni se le espera, y lo que hay es una sucesión constante de violencia interminable. Esa es la tesis básica de la peli, evidentemente, ¿no? Que además se ve muy claramente en estos que son los 2 únicos primeros planos de toda la película. Es muy chulo cuando uno de pronto llega aquí y se da cuenta de que en realidad toda la película, como ocurre por otro lado en los grandes slasher, es una especie de plano contra plano imposible, dilatado, desmontado en el tiempo, escondido entre diferentes estratos de montaje que van como en contraposición, que van chocando y que llevan a esta mirada imposible, a esta especie de plano contra plano imposible, que en realidad es un plano contra plano entre la violencia y la inocencia, entre la naturaleza y la cultura, entre la posibilidad de un sentido del mundo y el sinsentido absoluto, que es esa especie como de pulsión salvaje que va, digamos, a toda velocidad, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues creo que más o menos he podido sugerir cuáles eran, a mi juicio, las decisiones enunciativas más interesantes. Espero que hayan disfrutado de la lectura y que, pese, ya digo, a haber utilizado un montaje yo mismo un poco más rudimentario que en otras ocasiones por aquello de la parada veraniega, hayan podido disfrutar con la sesión de hoy.